Pasamos a la segunda parte de la parte 6 del módulo de patología venosa. Vamos a continuar con las úlceras venosas. Desde el punto de vista del diagnóstico paraclínico, el dúplex venoso es el método de elección. Permite identificar reflujo y u obstrucción sugestiva de una trombosis venosa profunda previa, permite excluir trombosis venosa profunda aguda y tiene connotaciones terapéuticas. Es importante corregir cualquier tipo de reflujo. Si hay reflujo superficial y profundo, corrigiendo el superficial mejorará la curación de las úlceras y disminuirá la recurrencia. Dentro de la evaluación inicial debe efectuarse la de la circulación arterial de la pierna y la evaluación de la función sensorial. Recordar que un índice tobillo-brazo de 0,5 contraindica la compresión sostenida. Debe haber una evaluación de la lesión en búsqueda de infección, la presencia de biofilm y tejido necrótico. Se deberá proceder al debridamiento de acuerdo a las características del tejido con antibióticos sistémicos dirigidos por cultivo o biopsia en caso de infección. Pero debemos recordar que la mayoría de las úlceras venosas no están clínicamente infectadas, por lo cual no deben usarse de rutina los antibióticos sistémicos. Los antibióticos tópicos no son necesarios e incluso pueden ser contraproducentes. En cuanto al tratamiento, comenzaremos por las curaciones locales. Ya vimos la necesidad de debridamiento tisular ante la presencia de infección, tejido facelado, tejido necrótico. Un factor clave es controlar el drenaje y el uso de absorbentes a efectos de prevenir la maceración de los tejidos. Un factor muy importante en la curación de la úlcera es un balance de humedad apropiado. Recordar que la infección o humedad inadecuada pueden ser responsables de una curación lenta por parte de la úlcera. La humedad excesiva o la sequedad impiden la curación. En caso de úlceras abiertas, no dejarlas al aire. Respecto a la terapia compresiva, es el aspecto más importante en la curación de la úlcera venosa. Se utilizan vendas elásticas e inelásticas. Las vendas elásticas deben tener tensión suficiente. Como desventaja, se expanden, por lo cual no controlan el edema. El vendaje se va haciendo cada vez más apretado, aumenta el disconfort y el dolor hasta hacerse intolerable. Se produce el efecto ligadura por parte del vendaje y si no se retira se provoca daño cutáneo que puede llegar incluso a la formación de nuevas úlceras. Aquí vemos una venda bien colocada y las secuelas de una venda mal colocada. Vendas elásticas, vendas inelásticas, colocación de una media elástica sobre una curación de una úlcera. Debridamiento de una úlcera con tejido necrótico, desfacelado. Esto es un hecho a tener en cuenta. La dermatitis alérgica de contacto vinculada a la colocación de
algunos de los productos que se utilizan que puede llevar a confusión con un episodio infeccioso de la pierna. Los productos inelásticos deben ser aplicados con alta presión, reducen el edema, brindan un excelente confort. La compresión debe ser siempre combinada con caminata. Esto disminuye la hipertensión venosa ambulatoria, aumentando la perfusión capilar. La causa más frecuente de una difícil curación de la úlcera es una compresión inadecuada. La mayoría de los vendajes están subdosificados, es decir, tienen una compresión o una tensión menor que la necesaria. Con material inelástico, la presión inicial en pacientes con flujo arterial normal debe ser de 40 a 60 milímetros de mercurio o incluso más alta. En los últimos años se ha usado la terapia de heridas con presión negativa o vacuum como alternativa a las curaciones clásicas. Consta del relleno de la herida, un apósito hermético adherente por encima y la conexión a una bomba de presión negativa. Los mecanismos por los cuales actúa el vacuum son varios: a través del manejo del exudado, eliminación del edema, promoción de perfusión tisular y estimulación del tejido de granulación como los más importantes. Aquí vemos ejemplos de terapia con presión negativa. Resultados de la terapia con presión negativa: úlcera y el mismo enfermo luego de 19 días de tratamiento con vacuum. Aquí lo mismo, el resultado luego de 30 días del tratamiento con vacuum. Pero es tan importante el cerrar la úlcera. Esta es una úlcera que curó tras 11 semanas de compresión. Es tan importante curarla como mantenerla, es decir, mantenerla curada, prevenir la recurrencia. ¿Cómo se intenta prevenir la recurrencia? Con compresión a largo plazo, mediante el uso de medias elásticas de 30 a 40 milímetros de mercurio de tensión, pero las medias elásticas presentan muchas dificultades. El edema es de difícil control, como ya vimos, con media elástica de 30 a 40 milímetros de mercurio. Las medias elásticas se expanden para acomodarse al edema y esto va apretando cada vez más. Hay un efecto torniquete en la pierna con daño cutáneo e incluso úlcera. Con el tiempo el enfermo abandona las medias elásticas porque realmente el manejo de la media es un problema mayor en muchas situaciones. Por ejemplo, en pacientes añosos que viven solos y tienen que colocarse la media solos. El linfedema acompañante es imposible de controlar incluso con medias de alta presión. Todo lo que acabamos de ver lleva a la recurrencia de la ulceración debido al no uso de la media. Para ello, o para subsanar este problema, han surgido dispositivos de compresión con velcro. Tienen algunas desventajas: el ser caros, requerir instaladores, es decir, alguien que lo instale, y
son cosméticamente poco atractivos. Permiten controlar el edema cuando las medias no son apropiadas o no pueden ser usadas. Estos dispositivos justamente son ideales para personas mayores, ancianos, que no pueden manejar las medias por sí solos. Aquí tenemos ejemplos de dispositivos de compresión con velcro. Como conclusiones, las úlceras venosas constituyen un problema frecuente, poco tratado. El correcto diagnóstico diferencial debe efectuarse para excluir otras condiciones. Debemos esforzarnos por entender la compleja fisiopatología de estas lesiones venosas. El cuidado local es esencial para alcanzar la curación. Uno de los aspectos más importantes en ella es la terapia compresiva. Médicos y pacientes debemos familiarizarnos con conceptos de compresión elástica e inelástica y con el hecho de cómo utilizar los distintos productos dependiendo de las necesidades de cada paciente. Es esencial prevenir la recidiva con el uso de productos compresivos apropiados a cada paciente.